Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, escritor, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y hoy tengo el placer de charlar con la periodista, investigadora, escritora Estela Caloni, quien tiene numerosos artículos escritos sobre la contrainsurgencia, sobre las políticas injerencistas de Estados Unidos hacia América Latina. Tiene muchísimas investigaciones muy trascendentes, entre ellas las investigaciones sobre la Operación Cóndor y también sobre lo que pasó durante la invasión de Estados Unidos a Panamá. Estela es una especialista en América Latina, ha entrevistado muchas veces al expresidente Hugo Chávez, también conoce al presidente Nicolás Maduro, conoce profundamente Venezuela, entonces por eso hoy eh, tenemos el placer de charlar con ella para ayudarnos a entender, para que nos ayude a entender lo que está pasando hoy en Venezuela y en América Latina. Hola Estela, muchas gracias por atendernos hoy. Buenos días, Héctor. Muchas gracias a ustedes y a Eh, vos por llamarme. Gracias. En este caso, bueno, Estela, estamos todos muy consternados por lo que está pasando en Venezuela, por lo que pasó el sábado 3 de enero con la invasión de Estados Unidos, el bombardeo y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero queremos saber qué lectura haces vos de estos hechos. Bueno, por supuesto que era esperado que iba a actuar como actuó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque por más que la situación se le había complicado, intentó presionar al gobierno venezolano, al presidente Maduro, al que le pedía, le daba plazos para que renunciara, cosa que era ya de una injerencia inaceptable en el mundo. Ellos habían desplazado esa flota, esa tremenda flota, a todo el mar Caribe, sitiando a Venezuela, y después cómo se iba a volver atrás. Porque imagínate que desde agosto del 2024, perdóname, desde agosto estaba, sí, estaba la 2025, flota, sí, hasta ahora claro. hasta ahora 2025. Entonces, esta situación era insostenible, amenazaba con ese gabinete de halcones que él tiene, lamentablemente y tristemente para él y para toda América Latina y para el mundo, como prácticamente un grupo un grupo como el secretario de Estado, que es de un lobby cubano-americano, Marcos Rubio, muchos de los cuales están en este gabinete y que directamente son financistas y partes del terrorismo que se ha ejercido contra Cuba, de los grupos terroristas de Miami. Ellos son de Miami, por supuesto, el lobby de Miami, cubano-americano de Miami. Y lamentablemente esto es el gabinete con que está formado. Quiero decirte que esto es gravísimo, porque entonces todos estamos en manos, se ha transformado de esta manera en un estado terrorista. Lamentablemente, bueno, estamos viviendo un estado terrorista que actúa. Después de haber fracasado en todos los intentos, inclusive de haber asesinado más de 100 pescadores, de forma que son crímenes de guerra, que inclusive están siendo investigados en Estados Unidos porque se bombardeó lanchitas sin saber si llevaba nada, no hubo ninguna comprobación de que no llevaba. Entonces, él no podía retirarse, no podía volverse atrás con las manos vacías. Entonces, programaron esta invasión que ahora en este momento nosotros estamos viendo todo cómo se armó esta, este, esta salvaje entrada, injerencia, esta salvaje intervención en Venezuela. Y estamos viendo la cantidad de víctimas que esto dejó, pero también sabemos que hay heridos entre los soldados de Estados Unidos, un helicóptero averiado, porque todo empieza a salir a la luz ahora.
En un principio se preguntaba uno cómo podía ser que hubiera sucedido esto en Venezuela, pero si nosotros nos remitimos, Héctor, a los proyectos al plan que Estados Unidos estableció para los conflictos de los años 2000 en América Latina, para empezar el año, donde el documento 4 de Santa Fe se encabezaba con la doctrina Monroe, es decir, no necesitaban decir, esto era nos iban a aplicar la doctrina Monroe, pero además pensá que de 1823 hasta acá, con todas las nuevas estrategias y tácticas que esto tiene, y la necesidad de apropiarse rápidamente de los recursos geoestratégicos, de los recursos naturales, en que América Latina es riquísima. El territorio más rico que tiene reservas de todo lo que se pueda buscar, inclusive acá en la Patagonia Argentina hay unas riquezas extraordinarias, acá en el sur, en toda América Latina. Entonces estamos viendo simplemente que ellos, ante el surgimiento de una potencia como China, que es la mayor potencia del mundo, aunque no se dice, pero que tampoco es una potencia que tiene colonias ni pretende tener colonias, sino simplemente establecer un tipo de relaciones de negocios como la Ruta de la Seda, al tener una potencia como China, como la Federación Rusa, al tener esos territorios tan grandes, esas poblaciones tan grandes, que son el 60% de la población del mundo, este, ellos tienen que refugiarse en lo que tienen más cerca. ¿Qué es lo que tienen más cerca? América Latina. Entonces vienen para el saqueo total de América Latina. Ese es el plan creado para este siglo XXI en los conflictos de los años 2000 que se elaboró. Quiero Vos, completarte. sí, vos escribiste un artículo en el que señalabas que esto también representa esta actitud, esta acción del imperialismo norteamericano también representa su decadencia, ¿no? Y su marcado declive frente a estas potencias a las que estabas haciendo referencia. Claro, la decadencia comenzó hace rato, pero ahora está clarísima y lo ves en que Estados Unidos exista un presidente como Donald Trump. Bueno, porque el plan de ellos para América Latina era crear alianzas de partidos políticos tradicionales con nuevos grupos de derecha que ellos financiaron. Desde la invasión a Panamá lo probaron en la Cruzada Civilista, desde lo de Nicaragua lo aprobaron también, crear alianzas donde compraban a líderes de algunos viejos partidos tradicionales, los unían con esta nueva derecha de ellos, que es burda, pobre, ignorante totalmente. Representación es Trump, representación es Bolsonaro, Jair Bolsonaro y Milei. Milei quizás es la caricatura más clara de la decadencia imperial. Y Trump y Milei son una caricatura clarísima de lo que es ahora. Es decir, gobiernos títere. Ellos no quieren intermediarios porque quieren controlar todos los recursos de América Latina. Es decir, lo ha confesado ahora. Lo que estamos ahora teniendo es un imperio al desnudo, en su total decadencia y salvaje, porque está cayendo, está el declive. Y esto se refleja en la situación interna de Estados Unidos, que en este momento es gravísima, porque el gasto que este Trump ha hecho durante, por ejemplo, el sostenimiento de esta flota, fueron millones y millones de dólares, tantos meses con esta flota afuera que faltan en Estados Unidos, donde ha aumentado la pobreza extrema a 40 millones, a 20 millones de indigentes. Hay gente durmiendo en carpas en las calles de Estados Unidos. Ahora también como están haciendo, apoderándose, mandando empresas.
está haciendo al revés de lo que hizo cuando su primera presidencia. Entonces hay desocupación masiva en Estados Unidos también. Es decir, y con esto también vino el problema con Europa, porque la Unión Europea resultó, los países de la Unión Europea muy castigados, porque son los que pagaron las armas de las guerras coloniales del siglo XXI. Le pagaban a Estados Unidos, ellos eran los socios que sus aventuras con la OTAN, pero además pagaban las armas, lo que destruyó el estado de bienestar que se había construido en Europa. Entonces tenemos una conjunción de elementos que te dicen que la caída del imperialismo y que la presencia de Trump en Estados Unidos, esto de Venezuela ha sido ya el comienzo del fin, porque están pidiendo ya la destitución, han pedido muchos sectores, el juicio político, todos los elementos posibles para desplazar, porque primero por la incoherencia. Fíjate que alguien no explica eso. Yo escuché nada menos que la CNN el otro día una entrevista que hacía a algunos analistas estadounidenses, los cuales explicaban algunas cosas, por ejemplo, que no surgen acá en lo común. Explicaban que las contradicciones de Trump están creando una incertidumbre muy grande en Estados Unidos, que el accionar de Trump ya le costó la renuncia de un jefe del Comando Sur, como sucedió en este caso con el jefe anterior al actual, que no sabían que además esto era un mensaje muy grave al interior del país y que tiene una oposición muy fuerte, que se ha reflejado, bueno, en la elección del alcalde de Nueva York o en la elección de la alcaldesa de Miami, en en Miami. Miami. Claro. Miami, que es donde está acumulado el, el el lobby cubano-americano de Miami financista y parte del terrorismo que se aplicó desde hace años contra Cuba y contra toda América Latina y contra el mundo. Un terrorismo que hoy ese lobby está unido al lobby sionista, que es lo que muchos no se atreven a decir. Pero este es el momento de la verdad. Este es el momento de la verdad. Tenemos que decirlo todo y desafiar lo que sea que tengamos que desafiar, porque lo que ha sucedido en Venezuela nos está indicando que así como ahora mismo está al desnudo el imperio, ya se confiesa cómo es. La impunidad con que está actuando el primer ministro de Israel en Gaza, la siniestra impunidad con que se Te iba a preguntar eso, Estela. Hay quienes dicen que esta acción de Trump contra Venezuela, este secuestro, incluso violando la propia Constitución de Estados Unidos porque no pidió exactamente. permiso al Congreso para realizar una acción de guerra, ¿no? Que es lo que marca la Constitución norteamericana, que si el presidente va a tomar una decisión de una acción de guerra, tiene que pedir autorización al Congreso y no lo hizo. Pero muchos marcan más allá de lo interior de Estados Unidos que esto es como la carta de defunción del derecho internacional, porque eh, viola, digamos, la soberanía de un país, viola las leyes, la Carta de Naciones Unidas, pero también lo estábamos viendo ya en Gaza, ¿no? Con lo que estaba haciendo el primer Claro. ministro Netanyahu en Palestina, ¿no? Con el Ah, genocidio que llevó adelante en Palestina. claro. Claro, y esto te revela, inclusive ya la desobediencia a todo, por ejemplo, ellos siempre han tratado a la Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional determinó que el primer ministro de Israel es un criminal de guerra. Es decir, lo que está sucediendo en Gaza es lo que se asimila totalmente a lo que fue el periodo del nazismo que provocó la Segunda Guerra Mundial. No se puede negar y que no se ofendan porque sionismo
no es antisemitismo. Entonces, hay que entender que el sionismo fue una doctrina colonialista imperialista nacida en Londres, con la confabulación de su majestad con las empresas como Rothschild. ¿Quiénes manejan las empresas más grandes del mundo? Esta es una pregunta que nos está haciendo. ¿Quién tiene mayor poder económico en el mundo hoy que el propio Estados Unidos? ¿Es la sede del imperio Washington o es el lobby? El lobby sionista de Estados Unidos, que es muy rechazado por una gran parte de la comunidad judía de Estados Unidos. Lo hemos visto marchar en el caso de Gaza, porque no quieren que se utilice a las víctimas del Holocausto para provocar un genocidio y exterminio de una población inocente que está ocupando un pedacito de lo que le queda del territorio que le han robado con ese avance de colono. Entonces, nosotros tenemos muchos elementos, esto no da para una entrevista sola, porque acá hay que discutir otros elementos nuevos que hay. Y esto nos lleva a lo que está sucediendo en Venezuela, porque él descarnadamente, imagínate que él dice que él va por el petróleo, que el petróleo es de ellos, es decir, que todo donde han estado compañías de Estados Unidos saqueando petróleo y riquezas, esos territorios son considerados de ellos. Fíjate, cuando dijo el canal del Panamá es nuestro, y Sí. ya se instalaron un montón de bases en Panamá. Hay ahora. Incluso, y solo para reforzar lo que estás diciendo, Estela, el representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dijo abiertamente, esto es Occidente, es nuestro territorio y no vamos a permitir que ninguna potencia extranjera use los recursos naturales que nos pertenecen. Digamos. O sea, Sí, apropiándose de todos los recursos naturales de la región. y por supuesto, por eso ellos están imponiendo, impusieron a finales ya, cuando elaboraron la nueva doctrina sobre los conflictos y proclamaron la guerra de baja intensidad, los conflictos de baja intensidad le llamaron. Por eso se llamó la guerra de baja intensidad, que es la aplicación de una guerra contra insurgente, que es una guerra por otros medios, utilizando la guerra psicológica, todos los elementos ilegales absolutos que existen en el mundo para violar todas las normas están contemplados en la guerra contra insurgentes que se nos está aplicando en toda América Latina, porque ellos necesitan gobiernos propios, ya no intermediarios, necesitan controlar por su propia mano los recursos, que es lo que dijo Trump en estas horas. Sí. El petróleo es nuestro, todo el litio es de ellos también, el cobre es de ellos, todo lo que busques es de ellos. Entonces nuestro territorio tiene que ser controlado por ellos. No puede, no, ya no quieren gobiernos que sean elegidos por eso, y esto es muy importante, Héctor, que nadie lo dice, pero que a fines del siglo XX, cuando íbamos a entrar en este siglo XXI, se elaboró también una doctrina dentro de todo este entramado de la contrainsurgencia de infiltrar las estructuras judiciales. ¿Qué es lo que le puede molestar a ellos? Las estructuras judiciales de América Latina. ¿Qué es lo que le podía molestar a ellos? Esta década extraordinaria de principios de siglo, con la unidad de América Latina y el Caribe, por primera vez en la diversidad, una unidad perfecta, el CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que ellos tenían que destruir rápidamente esto y entonces tenían que destruir los tribunales electorales. Por eso y armaron todo este aparato de los fraudes, de todas estas cosas. Y en los medios masivos de comunicación, que son el arma más potente que ellos tienen, como te lo demuestra esa censura internacional que impusieron para mantener el genocidio y el exterminio del pueblo en Gaza. Nunca en la humanidad hubo un genocidio a cielo abierto, mostrado por televisión, un exterminio del pueblo, de un pueblo de esta forma, la prohibición a Naciones Unidas
de auxiliar humanitariamente a una población, todos los elementos que reúne la impunidad, la impunidad imperial de este nuevo imperialismo cuya sede se tiene que determinar en algún momento con claridad, porque tenemos bastante intelectuales. Y es decir, nosotros también, Héctor, también desde nuestro campo, tenemos que entender que hay un cambio brutal, que hay un caos porque hay ingresando al mundo un nuevo orden mundial que no es el mismo que del imperio. Y el imperio entró en esta decadencia y como se había anunciado tantas veces, lo dijo el comandante Fidel Castro Ruz, tantas veces lo dijo, del salvajismo que se iba a expresar en el periodo de la caída del imperio. Ese es como un tigre salvaje encerrado que pega zarpazos para todas partes. Y eso es lo que nos está sucediendo y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces, ¿qué indica? ¿Qué indica que nosotros tenemos que hacer nuevas formas, nuevas teorías, nuevas formas de dirigirnos a la población? Ahí te quiero preguntar, hacer dos preguntas, Estela, que van en el mismo sentido, pero que tienen dos actores distintos o que en principio son distintos. Por un lado, teniendo en cuenta esto, ¿no? La construcción de un nuevo orden internacional y a la vez la destrucción de la legalidad internacional por parte del imperialismo, digamos. ¿Qué rol le queda jugar a la comunidad internacional si el imperialismo dice no voy a respetar ninguna de las reglas? Ya lo había dicho en otros momentos, ¿no? Pero ahora parece de manera más descarada. Por un lado, la comunidad internacional representada por los gobiernos y las otras grandes potencias como Rusia, China, ¿no? Especialmente, digamos, aquellas grandes potencias en emergencia. ¿Y qué rol, digamos, que va en el mismo sentido, pero que no siempre son los mismos actores, qué rol le quedan jugar a los pueblos, sobre todo a los pueblos de América Latina? Sí, bueno, por supuesto, primero, los pueblos de América Latina han estado siendo sometidos, los pueblos del mundo, el pueblo europeo también, a esta desinformación brutal, a la mentira, a la censura, a todo lo que está pasando. Hay poblaciones que yo le llamo, que alguna vez hablé con vos, Clara, de la población zombie, zombificada, zombie. Es decir, Goebbels ha sido quintuplicado, multiplicado y superado porque ahora hay un dominio mundial de estos medios masivos de comunicación que no son medios de comunicación de verdad, porque sabemos nosotros, vos lo sabés, que el registro que hay de lo que el derecho de los pueblos es una información veraz. Si es información veraz, no es información. Y entonces se han multiplicado los mercenarios mediáticos, tanto de dueños como de periodistas que se prestan. Acordate muy bien, mira, con pensar que ofrecían 50 millones de dólares para que le entregaran a Maduro. ¿Cuántos millones de dólares se invierten en mantener la mentira, la desinformación y la manipulación? Fíjate, lo teníamos como un ejemplo clarísimo cuando invadieron Irak, Afganistán, con la culpa de que ahí estaba Al Qaeda que ellos habían creado, etcétera, etcétera. A Irak que tenían las armas, Libia que tenía, por razones supuestamente humanitarias, Sí. invadieron, porque hay que recordar esas invasiones. Cuando estamos mirando esto, acordate, todos esos pueblos sometidos, bombardeados, ese fue un genocidio olvidado, porque eso fue un genocidio. Lo de Libia es feroz. Si yo te contara toda la historia de las violaciones en Afganistán, en Libia, bueno, en Irak los vimos. Guantánamo, la base de Guantánamo, bueno, eso
Nadie habla de eso, pues hay que recuperar esa memoria y hay que entender que todo eso está en el proyecto de lo que ellos dicen el occidente nuestro. Entonces, estos recursos son para Estados Unidos. Si necesitan destruir una población entera para tenerlos, lo van a hacer, eso te están diciendo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que llegar, nosotros no podemos estar llegando a la población con una narrativa envejecida. La dialéctica te indica que tenemos que partir de esta realidad y no quedarnos en discursos viejos, porque si no hemos dejado de lado todo lo que significó el poder de la dialéctica para poder combatir estas cosas. Es decir, ubicarte en la realidad, tener un discurso para la población, tener un trabajo en esa población de masa, porque hay una cantidad de gente que se ha acostumbrado a que la política se dirima en la televisión. Y esto es gravísimo, es gravísimo. Un ejemplo te lo doy yo como argentina, eh, como, que de los años que, bueno, imagínate que yo vengo desde los tiempos del peronismo. A los 90 años he recorrido un siglo y parte del otro. Bueno, en ese siglo que recorrimos, en los años 70 era un trabajo masivo, central. El trabajo político era de masas. Era en sindicatos, en lugares obreros, en universidades, que ahora en universidades se han creado muchos nuevos, hay una cantidad de jóvenes a los que no les estamos dando lugar en este momento y eso es gravísimo, que están incorporando elementos muy novedosos para el momento político que se está viviendo. Entonces nosotros tenemos que rediseñar todo, pero muy rápidamente, porque no vamos a salir al final para 50 años después decir, ay, pasó esto. No, 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 es el momento. Entonces tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos corresponde en este periodo histórico. Bueno, sin, por supuesto, sin lucha, esto requiere una lucha, esto requiere una resistencia solidaria, una resistencia combativa y una resistencia ofensiva, porque si no nos quedamos simplemente en una resistencia. 67 años, una revolución en una islita del Caribe a 90 millas de distancia del mar, de la potencia más grande del mundo que era, que resistió 67 años, yo creo que era un ejemplo para seguir. ¿Por qué? Por la consecuencia, la coherencia de sus líderes, el contacto de sus líderes con el pueblo, y porque es una revolución que cuando llegó estaba rendido el ejército, estaba rendido, es decir, comenzó la formación de un nuevo país soberano independiente como es Cuba. Y bueno, nosotros estamos bien, hemos tenido ejemplos de resistencia en toda América Latina, pero el hecho de que nos estuvieran borrando la memoria histórica, la cultura. Vos fíjate que los países más resistentes son los que tienen su cultura. Fíjate si en México ha abandonado en algún momento su cultura. Si Venezuela, recuperada la cultura por Chávez, este manto cultural riquísimo que es Cuba, es un centro de irradiación cultural para el mundo. La Casa de las Américas no existe en ningún otro país que Cuba. En esas condiciones en que está, estudiemos nuestra cultura, nuestra memoria histórica. Acá, ¿a quién atacó, por ejemplo, Macri cuando apareció en escena? Lo primero que hizo es destruir el proyecto de audiovisual, el proyecto que iba a ser la democratización de los medios. Lo destruyó. Él subió el 10, el 24 de diciembre. Descontemos que eso fue el modelo gradual que ahora este gobierno, por eso desde el principio, ya el 20 de enero, el 20 de diciembre de 2023, en el decreto de necesidad de urgencia estaban diseñados todos los elementos que el imperio, que es el que está gobernando detrás de esto, el imperio, te digo, con varias caras,
claro. Aquí con la presencia de Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, obvio y evidente. Entonces, este no es un gobierno. Bueno, Trump tampoco. Trump está acicateado por todos lados. Él quiso aparecer como el hombre que lograba la paz. Todos los disparates que le pudieron alimentar ya están superados, ya no existen. Este es el personaje que lo están tironeando de un lado y del otro. Por ejemplo, rápidamente te lo digo. Sí, En el caso, esto es lo que decían el otro día los analistas en un programa de televisión de Estados Unidos, de ellos mismos, decían, a Trump no le interesa Cuba, porque a él le interesan, le dijeron los recursos, manejar todos los recursos de América Latina son nuestros, punto. Ahí estuvimos y son nuestros. Donde nosotros tuvimos empresas, son nuestros. Entonces, eh, pero a Rubio sí le interesa a Marco Rubio, porque para eso han desarrollado todo ese terrorismo activo, los bloqueos. Sí, imagínate si no estamos estudiando ni siquiera qué sucedió con el bloqueo de Venezuela, si nadie sabe en este momento que Venezuela fue el país que más creció en América Latina en este último periodo. ¿Por qué? Porque se asoció libremente con China y Rusia, porque tuvo que comprar armamento de Rusia porque Estados Unidos no le mandaba armas, no permitía que le compraran armas. Es decir, acá hay una serie de factores que no se pueden enumerar en una entrevista como esta, pero sí, lo que te estoy diciendo en sí, resumen es que nosotros tenemos que hacernos responsables del lugar que debemos ocupar en este momento. Y eso nos indica que tenemos que transformarnos y salir de este pequeño círculo de un dogmatismo que se está vaciando de los elementos de la realidad. Y la dialéctica es la que te está indicando. Si vos no estás viendo lo que te está indicando la realidad que estamos viviendo y esta transformación y este caos de un orden que se va y un orden que están, nuevo orden que están haciendo, nosotros no vamos a poder defender nuestros países y no vamos a poder recuperar nuestra independencia como habíamos programado para este siglo XXI. El único país que todavía es independiente y el precio es altísimo lo está pagando es Cuba. Esa es la realidad acá en América Latina. ahora sí, porque ya me quedan los últimos 3 minutos, te pido muy brevemente que me digas si, qué crees que va a pasar y si la comunidad internacional va a poder ponerle un freno a esta arremetida del imperio contra Venezuela. Sí, que es lo que vos me decías, cómo tenía que actuar la comunidad internacional en este caso, cuando ya evidentemente no sirve para contener estas situaciones como la de Gaza, como las de Maduro, Trump ahora. Entonces, yo creo que sí, que la humanidad tiene que tomar, hace rato que se está pidiendo la democratización de la ONU. Esto tiene que tener un cambio, es otro momento, otro tipo de guerra que se está aplicando. Entonces tendrá que reorganizarse la comunidad internacional, porque tampoco, también hay grandes levantamientos en Europa. También África está mostrando una rebelión muy fuerte, porque quieren ir a sacar lo último que queda de ese territorio que fue riquísimo, porque ese es el espejo en que tenemos que mirarnos nosotros hoy en América Latina. Y entonces creo que hay que reorganizar, pero muy rápidamente, y que en eso tenemos que exigir nosotros, los que son considerados los países de las periferias, tenemos que empezar a exigir, por eso necesitamos rápidamente una unidad, reconstituirnos todos estos países de la periferia, unirnos con todos los que están pasando la misma situación que nosotros estamos viviendo en este momento y empezar a fustigar Tenemos que ir a pelear arriba, no solo desde abajo pelear arriba esta situación. Lo mismo que con la información. Héctor, nos hemos conformado con los medios alternativos que han sido utilísimos,
porque nos han permitido todo esto, porque hemos podido aprovechar alguna parte de las redes que no controlamos lamentablemente, pero que sí la hemos podido aprovechar creativamente, en muchos casos, desgraciadamente pobres en otros, pero para cerrar. Nosotros tenemos que llevar, como periodistas de América Latina, por ejemplo, crear una unidad para llevar ante lo que queda de Naciones Unidas ante el mundo, hacer ruido, como decía el Papa Francisco, en el mundo allá arriba y demostrar cómo la mentira y la desinformación nos llevó a todos los golpes de Estado, nos llevó a las matanzas que se hicieron simplemente por la dominación de los recursos a lo largo de todo el siglo XX y demostrar la criminalidad, los cómplices del crimen, que son los medios masivos de comunicación manejados por el mismo centro que dirige las guerras en todo el mundo y en toda la región. Entonces nosotros creo que tenemos que empezar a hacer cosas creativas, urgente crear en el camino, crear, pero empezar por crear, empezar por decidirnos. Porque si no nos decidimos, estamos dando vuelta y se acabaron las cartas, acabaron comunicaditos por acá. No, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, no podemos dividirnos en 27 pedacitos, un esfuerzo colectivo. Es decir, muchas cosas, pero eso también queda en manos de ustedes, los jóvenes, que también les den ideas muy creativas e imaginativas y actuales a los otros. Nosotros ya estamos, yo por lo menos ya estoy como con fecha de vencimiento, pero creo que tenemos eh, que, que ser ahora como bueno, como siempre te lo he dicho, como los viejos de las tribus, que contribuimos a dar un montón de elementos, como ustedes contribuyen a crear sobre su propia realidad y el desarrollo en que están ustedes, este momento que ustedes están viviendo. Así que a ustedes les quedan las manos también influir y no tener miedo de decir yo no puedo porque el intelectual, porque el académico, no, acá todo eso se terminó. Acá hay una academia de la vida que nos está indicando urgente que hagamos lo que tenemos que hacer, sin, sin dialéctica, sin... Es tan extraordinario el, el- la dialéctica para tener en cuenta de que no se puede hacer nada por fuera de la realidad. La Estela, realidad es esta. mm, mm. Bueno, la esperanza. Lo único que te digo es que tenemos esperanza. Lo podemos hacer. No es que nos perdimos. No. Al revés, estamos iniciando el verdadero nuevo periodo histórico de la liberación definitiva. Estela, muchísimas gracias por seguir siendo un faro en estos momentos de tanta confusión y de Un tanta angustia, abrazo. ¿no? Y exigimos que se devuelva inmediatamente el presidente Maduro, exigimos que se detenga el genocidio en Gaza, exigimos, ya no pedimos, exigimos que se acabe esta guerra que está dejando tantas víctimas como una guerra declarada. Abrazo grande.